Vamos a hablar con un analista como Hernán Madera. Hernán, ¿cómo estás tanto tiempo? ¿Cómo estás, Santiago? Mucho tiempo, hace mucho que no hablaba y sos una de las personas con las que a mí me gusta debatir las cosas que pasan porque vamos a la historia, vamos a lo que pasó y podemos charlarlo con mucha amplitud. ¿Cómo lo viste vos? Lo más importante es que Axel Kicillof estaba sentado ahí. Esta es la segunda vez que en menos de 24 horas Axel renuncia a dar una pelea contra el kirchnerismo, porque la anterior fue cuando dijo hay que componer una canción nueva y antes de 24 horas dijo, bueno, no quise decir exactamente eso. Y esta vez había una disputa de que se iban a inaugurar dos obras con el nombre de Néstor Kirchner, una en Avellaneda y otra en Quilmes. Axel iba a tener su acto en Avellaneda y Cristina iba a tener su acto en Quilmes y se iba a cristalizar la interna. Bueno, Axel se fue al mazo y estuvo ahí sentado en silencio escuchando a Cristina Kirchner. Ese es como el dato más importante. Después lo que Cristina intentó hacer ahí, en ese discurso, es consolidar el ecosistema del 25% kirchnerista. Y te digo ecosistema porque es un sector del electorado que mira tal canal de televisión, lee tal revista, los grupos son entre ellos, las amistades en muchos casos también terminan siendo entre ellos. Es todo un sistema que funciona por sí solo, que es del 25% del electorado y que Cristina trata de que no siga cayendo, porque era superior. Ese ecosistema kirchnerista Es llegó el a ser más piso. grande. Claro, este es el piso del kirchnerismo y claro, mostrarse de alguna manera separado de Cristina Fernández de Kirchner, que además era muy cerca a los actos y no tenía mucho sentido un acto con la intendente Mayra Mendoza. ¿Y qué te dejó el discurso de la ex vicepresidenta? Porque en algunos casos parecía que no aplicaba lo que vos querías escuchar. Por ejemplo, cuando se le preguntó sobre Mercado Libre, y ideológicamente todos creían que iba a recortar o que la frase iba a ser cortar el subsidio que había tenido Mercado Libre como beneficio por todo lo que tenía que ver con estas exenciones que tenía, y sin embargo dijo que no por una cuestión de competencia. ¿Y qué otras cosas te quedaron, Hernán? ¿Cómo lo viste? ¿Sigue siendo para ese núcleo duro o algún desencantado puede volver a escuchar? Yo creo que ya no hay vuelta atrás. O sea, vos pensás que el balotaje del año pasado, el peronismo lo perdió por 11 puntos contra alguien desconocido y alguien extremo, alguien que decía locuras y que ahora es presidente de la nación. Entonces, no hay vuelta atrás ahí. A lo que apunta Cristina es a retener provincia de Buenos Aires, Santiago, y a no tener que compartir la lista del año que viene de diputados provinciales y de senadores provinciales, ni con los intendentes ni con Axel Kicillof. Dos datos importantes del acto de Cristina es que fue en la trinchera kirchnerista que es el sur del conurbano bonaerense, el sur del Gran Buenos Aires. Ahí está el corazón del kirchnerismo. Porque Santa Cruz se perdió, ya no hay más viajes a Ujú. Calafate, Santiago, porque viajar a Calafate sería recordar una victoria, una derrota muy dura para el kirchnerismo. Entonces no se menciona más la palabra Calafate porque vos tenés que recordar Santa Cruz y si recordás Santa Cruz recordás la derrota del lugar donde el kirchnerismo nació. Entonces Cristina en una trinchera, esa trinchera es el sur del conurbano bonaerense, al lado de una intendenta que tiene tatuado a Néstor Kirchner y Sí, que, claro. y que es muy cercana al kirchnerismo y Cristina diciendo esto es lo que yo espero de ustedes, que sean como Mayra. Ese es el mensaje a todos los kirchneristas. Ahora, no hay vuelta atrás de que ese 25% crezca, porque el presidente está teniendo alta imagen con la economía cayendo al 10% según Orlando Ferreres, y esa alta imagen es porque representa el rechazo al pasado, no necesariamente porque esta gestión sea buena, como Claro. una gestión que cae al 10% va a tener 50% de imagen positiva, y es por el constante rechazo al pasado. Axel Entonces, Kicillof ese para ecosistema vos representa también el pasado en cuanto a este es modelo, un porque segundo Alberto, es un segundo Alberto y la población no va a votar otro Alberto. O sea, no va a votar otro al que se le manden cartitas, que se le digan que los funcionarios no funcionan.
Y él sentado ahí es como que muestra la impotencia de no poder hacer otra cosa, Santiago. Entonces, y aparte al estar en silencio y Cristina hablando, lo que queda claro es la que le va a responder a Milei, la que va a tomar la posta para ir contra el presidente, es ella. Ahora, obviamente el discurso de Cristina es excelente a nivel oratorio, ¿no? Es una persona que fue dos Sí, veces claro. presidenta de la nación, que respira política. Yo creo que Cristina sueña con política, así que está 24 horas pensando en política. Una vez vicepresidenta, senadora, esposa de un presidente, de un ex de Néstor Kirchner. O sea, claramente es un discurso articulado en el que conoce muy bien los temas, se va corriendo de izquierda a derecha, de norte a sur, del liberalismo a progresismo, como toda peronista, pero esos truquitos peronistas cada vez funcionan menos. Pero no es porque se viene la muerte del peronismo, está en una agonía muy fuerte en la que se va cayendo de a poquito. Se perdieron 6 provincias, Santiago. En 3 de las provincias que se perdió con la ley de lemas, que es un sistema con el que el PJ jamás había Claro. perdido. Insisto esto, el PJ jamás perdió con ley de lemas y el año pasado en las 3 provincias que fue con ley de lemas perdió. Entonces, yo creo que ella lo que intenta es consolidar ese 25% y desde ahí negociará en el futuro. Si el peronismo llega al balotaje, muy probablemente lo pierda, pero lo que a ella le interesa es la provincia de Buenos Aires, retener en el 2027 la provincia de Buenos Aires. Y eso te Y para pregunto, retener, ¿no? Eso es va a estar bastante complicado a la luz de una imagen de Axel Kicillof, como vos lo planteás, sujeto a lo que diga, entre comillas, la jefa. lo que sucede es que ellos para retener provincia de Buenos Aires, igual que Martín Yarlora para retener Córdoba, van a necesitar que el no peronismo, la oposición, vaya dividida. Entonces ahí vos lo que vas a necesitar es un acuerdo con Javier Milei. De alguna manera, algún tipo de acuerdo para que Milei no meta a los libertarios dentro de la coalición anti-Yarlora en Córdoba, o anti-PJ, o antiperonista en Córdoba, y que Milei no meta a los libertarios en la coalición antiperonista en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué va a pedir a cambio? Es una gran pregunta. Ahora, yo creo que se va a llegar a ese punto para retener la provincia, a un acuerdo con Milei, y se va a llegar a ese punto para retener Córdoba en un acuerdo con Javier Milei. ¿Qué se le va a dar? La verdad que no sé. Digo, se rumorean todo tipo de acuerdos hoy día, Claro. Santiago. Y en ese que se Pero le va a dar, Hernán, la pregunta es si hay un acuerdo con Javier Milei, ¿cómo lo va a ver la gente que hoy apoya a Javier Milei porque realmente tiene rechazo a la anterior gestión? ¿Cómo va a ver esa alianza que en algún momento se planteó, esta idea de un kirchnerista de malos modales o que Javier Milei tenía mucho más que ver con el kirchnerismo que con Mauricio Macri? claro, bueno, ahí el PRO está entrando de a poquito en la libertad avanza. Lo que termina, lo que no, lo que evita que entre son los modales de Milei. O sea, todas estas cuestiones tan agresivas, y eso hace que mucha gente, especialmente en el ámbito metropolitano de Buenos Aires, insisto, en el ámbito metropolitano de Buenos Aires, diga, a mí no me gustan estos modales, lo voy a apoyar, pero lo voy a apoyar desde una colectora amarilla que es el PRO. Por eso por ahora se sigue sosteniendo el PRO. Jorge Macri está con un montón de problemas en la legislatura porteña, la ciudad está en el estado en el que está, no dan pie con bola, no entiende bien qué hacer porque a los porteños no les cae tan bien Javier Milei, pero él necesita esa alianza porque perdió en buena medida a los radicales en la legislatura. Digo, en el ámbito de la metropolitana de Buenos Aires, que es en el que vos y yo estamos, Santiago, es todo medio desprolijo y están sucediendo cosas como bien raras porque acá Milei no tiene tan buena imagen, Santiago. Claro, Acá no se votó a Javier Milei, acá no se apoya tan fuerte a Javier Milei en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Ahora, en el interior, él sigue teniendo esa base de apoyo y la va a seguir haciendo valer. Por eso el Pacto de Mayo no se firma en Buenos Aires, el Pacto de Mayo se firma en Córdoba. ¿Y quiénes le van a dar los votos para la ley bases, para el segundo intento de la ley bases? Todo Córdoba, excepto el diputado kirchnerista o la diputada kirchnerista por Córdoba, que seguramente votará a favor. El resto de los 16 o 17 diputados cordobeses van a votar a favor. Entonces,
Hay una gran diferencia entre lo que nos pasa acá en el ámbito metropolitano de Buenos Aires y el interior encabezado por Córdoba. Cuando lo escuchabas hablar a Javier Milei, él plantea que arrasa con la política en las próximas elecciones legislativas. ¿Cómo ves esa situación, Hernán? Si dolariza o hace algo muy parecido a una dolarización, a un plan austral, a una convertibilidad, y el país, o sea, se da la señal de largada esa, vos sabés más de economía que yo, Santiago, yo lo dije varias veces en Canal Económico, el viacrucis de la desinflación es largo y no es de 1 año y medio. Entonces, en la Argentina vos necesitas como ese ingrediente mágico, esa señal de largada, ese quemar las naves para siempre, no hay vuelta atrás, que fue todos los 5 cambios de moneda que tuvimos y después la convertibilidad y ahora Claro. sería la dolarización a la competencia de monedas. Entonces, para marzo del año que viene, él tiene que hacer algo así, esa señal. La Argentina es un país que tiene muchos dólares en el colchón, en el exterior, etcétera. Entonces se dan estas situaciones de repente empiezan a entrar de golpe, es muy difícil manejar, es muy difícil evaluar si van a entrar de golpe, que fue lo que sucedió en la convertibilidad y en buena medida también en el plan austral. La gente empieza a sacarlo porque ve otro clima económico y el país puede crecer y ahí ganás las elecciones. Ahora, yo creo, Santiago, que el presidente puede bajar 20 puntos, pero no va a bajar de 30%. Entonces, va a tener más diputados que tal vez los obtenga a costa del PRO Ujú. y va a tener más senadores que probablemente los tenga a costa del PRO o de la UCR. Entonces, en cualquier caso sería una victoria para él, porque él está en cero para las Claro, elecciones del año que viene. Él empieza con 2 diputados. Una era Victoria Villarroel y el otro era Javier Milei en la elección de 2021, exacto. Santiago. Sí, Y sí, con sí. senadores cero. Entonces, cuando vos tenés dos, imagínate que mete 20. Y te va a decir, y bueno, arrasé, Santiago. Sí, es una Imagínate que fuerza. de 0 senadores mete 3. Y te va a decir, bueno, arrasé. Es un cambio, obviamente, la fuerza política. Hernán, vamos a seguir charlando seguramente en las tardes de Canal E porque tu visión siempre es bastante amplia y es interesante para poder debatirla. Gracias.